Hola, ¿qué tal, amigos? Nuevamente bienvenidos a este nuevo episodio de Dialecticus. En esta ocasión retomamos el tema de la geopolítica y lo combinamos con historia y vamos a hablar de América Latina. Tenemos nuevamente a un invitado muy especial y muy querido, Sebastián Palacio. Como saben, él es especialista en política internacional, es ciudadano franco-mexicano, vive en Estocolmo desde hace 10 años, que radica en Suecia. Estudió Economía y Relaciones Internacionales en el ITAM en México y también en la Universidad de Estocolmo en Suecia. Desde hace 6 años es analista internacional en esta casa y también él es encargado de Relaciones Públicas de la Stockholm Association of International Affairs. También colabora como asociado para una empresa de telecomunicaciones que vende antenas de esta naturaleza en México. Es también coach de tenis en la Universidad de Estocolmo y también es importador de productos gourmet mexicanos. Conoce más de 90 países en todo el mundo y los 6 continentes. Es una persona que sabe mucho de estos temas y es un honor tenerte nuevamente con nosotros, Sebastián. Bienvenido. Muchas gracias, César. Sí, solamente me falta la Antártida. Si tomamos América del Sur y América del Norte como continentes separados, pues serían 6. Entonces solo faltaría Antártida para que sean 7. Pues bueno, hoy queremos hablar de los temas de las independencias en América Latina o en Iberoamérica. Ahí hay un tema que quizás valga la pena centrarse un poco en las definiciones de estos términos. ¿Qué tan latinos somos o qué tan iberos? En fin, las configuraciones de nuestros estados a partir de estos procesos de independencia. ¿Qué pasa en los siglos XIX y XX y XXI con nuestras geopolíticas? Vale la pena recordar que en este mes de septiembre tenemos a varios países, varias naciones latinoamericanas que están festejando sus fiestas patrias y vale recordar que el 7 de septiembre inicia con Brasil, continúa en el 15 de septiembre con Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El 16 de septiembre vamos a estar festejando aquí en México las fiestas mexicanas. El 18 de septiembre y un gran saludo para Chile, su fiesta de, de independencia. El 21 de septiembre también está Belice de festejos. Es septiembre un mes de festejos patrios en América Latina y de nuestras guerras de independencia y de guerras civiles. ¿Cómo le podemos llamar? ¿Cómo las podríamos definir? Hay autores que señalan que no fue tanto guerras de independencia al no preexistir estados, al no preexistir naciones. Y ahí hay otro tema de debate. ¿Qué dio origen a quién? Si el Estado, los estados latinoamericanos dieron origen a la nación o las naciones formaron sus estados como suele ocurrir en otras latitudes. Comencemos con esos temas, Sebastián, ¿qué te parece? Hablemos de nuestros procesos de independencia. Sí, totalmente, César. Es un proceso muy complejo. Después de las independencias latinoamericanas se crearon 7 países solamente, y en la actualidad pues hay muchos más. Entonces es muy difícil hablar de un proceso único, de un proceso eh, homógeno. Entonces eso es una parte de la complejidad. La otra parte de la complejidad es la propaganda, las historias idealizadas, incluso empezando con Cristóbal Colón. Hay muchas historias falsas que se cuentan sobre él, sobre el descubrimiento de América, y yo diría que podríamos empezar un poco por esa parte, ¿no? Se habla mucho de que, pues, en el mundo, antes de 1492, se pensaba que la Tierra era plana, y Cristóbal Colón era de los pocos que tenía ese pensamiento rebelde de estar convencido de que la Tierra era redonda, entonces que era posible llegar a la India o a China a través de la ruta occidental. Pero en realidad, desde los griegos, los egipcios, incluso en la Edad Media en Europa, la gran mayoría estaba convencido de que la Tierra era redonda. Ya se había incluso demostrado que la Tierra era redonda a través de comparar las sombras en diferentes puntos
de la Tierra, en el sur en África, con Europa a la misma hora, cómo la sombra era diferente. Entonces, de hecho, a Cristóbal Colón se le ha puesto como una figura, pues como una especie de genio, un gran hombre, pero la realidad es que si uno observa la historia con detenimiento, las biografías, uno puede llegar a la conclusión de que a lo mejor no era tanto así. De hecho, Cristóbal Colón se equivoca en sus predicciones, en sus estimaciones del diámetro de la Tierra, y los reyes portugueses, él primero acude a Portugal para que le den financiamiento para navegar hacia el oeste y así llegar a la India por la ruta occidental. Pero los asesores de los reyes portugueses le dicen a Cristóbal Colón que está equivocado en sus mediciones y que nunca va a llegar a la India con las provisiones que él pedía, que se iba a morir de hambre en el camino, que no le alcanzaban las provisiones, no alcanzaba, digamos, un barco de esa época para recorrer tantos kilómetros, el diámetro de la Tierra. Entonces, los asesores de los reyes pues, rechazan a Colón por sus estimaciones equivocadas, matemáticas. Los reyes de España también, al principio lo rechazan. Los asesores españoles de la corona española también dicen que no es posible, que sus cálculos están equivocados, que se va a morir de hambre, que es una misión suicida. Pero al final la reina Isabel dice, bueno, no perdemos tanto, son 3 navíos, es una misión suicida, pero bueno, ¿qué tal si a lo mejor descubrimos otras islas o otros territorios antes de la India? Antes de llegar a la India. Entonces, esa fue como una apuesta un poco suicida. Y luego, pues Cristóbal Colón, llegando a las islas caribeñas, pues cometió muchas atrocidades, ¿no? Contra la población indígena, pero también contra los propios españoles, la propia tripulación. Y después con los españoles que fueron emigrando a las islas. De hecho, a Cristóbal Colón lo encarcelan, lo arrestan, lo mandan encadenado a España, pues por las atrocidades y la insubordinación respecto a la corona española. Entonces, ahorita que ha habido mucho debate en México últimamente sobre la figura de Cristóbal Colón, pues la verdad es que sí hay mucho material para debatir, ¿no? Esa figura idealizada sobre Cristóbal Colón. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, la parte colonial y cómo se fueron gestando las guerras de independencia. Pues también en la historia tradicional, en las escuelas, por ejemplo, en México, pues está muy idealizada esa historia binaria de los buenos criollos y mestizos, una alianza de los mestizos, los criollos, los indígenas contra los malos peninsulares españoles blancos. La verdad es de que si uno ve el proceso, pues se parece mucho más a una guerra civil entre criollos y españoles que realmente una guerra de independencia. La corona española desde el inicio le dio mucha autonomía a las poblaciones indígenas, los usos y costumbres, prohibió la esclavitud, la corona española hacia los indígenas de América. La corona española permitía la esclavitud de africanos trasladados a América, esclavos africanos, pero no así de la población indígena. Y a la población indígena le dan mucha autonomía en usos y costumbres, manejo de tierras. Entonces, incluso uno puede decir que en las guerras de independencia, sobre todo en América del Sur, en México menos, pero en Perú, en Colombia, la población indígena se puso del lado de la parte realista. Ellos veían a la corona española como un aliado que les permitía mantener autonomía, y en cambio a los criollos, a los líderes, lo que se llaman los patriotas, ¿no? los caciques criollos locales, pues ellos eran sus enemigos, porque eran esos criollos que querían pues expandir sus tierras, sus haciendas, sus encomiendas a costa de los indígenas. Entonces ellos veían a los independentistas como un peligro, como una amenaza a su estilo de vida. Entonces no está tan claro esa alianza entre indígenas, nativos y con los criollos contra la monarquía española. Y luego también hay que añadir la complejidad de que Napoleón invade la península ibérica y en 1808 secuestra a los reyes españoles, en particular a Fernando VII, y en ese momento pues empieza el caos en las colonias americanas, porque pues ¿a quién le vamos a tener que responder? ¿A Napoleón? Definitivamente no. Y luego se abren unas cortes autónomas en España, que luego fueron las Cortes de Cádiz, pero no era nada seguro que esas Cortes de Cádiz iban a sobrevivir a la invasión francesa. Entonces era mejor a lo mejor empezar a ser más autónomos
porque de esa manera cuando se derrotara a los franceses, pues Fernando VII iba a poder regresar al trono y, digamos, iba a poder otra vez a mantener esa autonomía que pedían los independentistas. Con las Cortes de Cádiz, ahí hay conflicto. Las Cortes de Cádiz abren a que los americanos, las colonias americanas puedan mandar a diputados, pero las colonias americanas no están de acuerdo con el número de diputados. Realmente hay un caos y vemos que dentro de las colonias americanas hay mucha división entre los propios criollos. Algunos criollos quieren ser completamente fieles a Fernando VII, otros a las nuevas Cortes de Cádiz, otros quieren buscar la independencia absoluta. Simón Bolívar, por ejemplo, José María y Morelos y Pavón y México. Entonces hay muchas divisiones dentro de los propios criollos, como también dentro de toda la sociedad en su conjunto de las colonias americanas. Entonces, en definitiva, lo que podemos asegurar es de que no es un proceso tan binario como a lo mejor se nos enseña en las escuelas. Y lo segundo es de que sí, pues no había naciones realmente americanas, había virreinatos, había capitanías, y de hecho cuando empiezan las guerras de independencia por la ocupación francesa en la península ibérica, ahí se empiezan a separar las ciudades. Hay unas ciudades como Quito, como Bogotá, como Ciudad de México, que claman ser las capitales regionales, pero hay otras ciudades como Sucre, Lima, que tienen rivalidad con otras ciudades y ellos claman ser las verdaderas capitales. Entonces, es una división interna muy fuerte y no hay una claridad de quién está con quién. A veces ciertas capitanías, ciertas provincias estaban del lado de los realistas, de la península monárquica, otros estaban a veces cambiaban 2 años después y se ponían del lado de los independentistas. Entonces no hay una claridad, no hay una identidad clara de nación, de lealtad hacia la causa independentista o hacia la monarquía española. Entonces, eso es lo primero a mencionar, que es un proceso mucho más complicado que yo que soy especialista en este tema. Yo a veces no me queda claro realmente. Entre los propios historiadores muy especialistas de las guerras de independencia tampoco hay consenso. Y también hay mucho disenso en las figuras de los libertadores. Si realmente eran buenas personas o eran dictadores, si cometieron atrocidades o no, si su lucha era un tema de ego, simplemente que querían tener más autoridad dentro de sus pequeños territorios y así pues ser más autoritarios, ser más déspotas contra los indígenas, contra sus vasallos. Entonces, las guerras de independencia latinoamericanas no es algo tan idealizado, yo creo. Y luego también está el tema muy interesante del papel que jugó Gran Bretaña, que jugó muy al estilo británico, pues un doble juego, ¿no? Ellos estaban en guerra contra Napoleón, entonces apoyaron a las guerrillas españolas en España para sacar a los franceses de ahí, de la península, pero en Latinoamérica ellos apoyaron a la causa independentista, porque ellos, los británicos, su resultado ideal era derrotar a Napoleón, derrotar a Francia, pero también debilitar al imperio español. Los británicos son los mayores ganadores. Derrotaron a Napoleón y también acabaron poniendo el clavo en el ataúd del imperio español. Entonces, sí, los británicos aquí tienen un papel fundamental porque los británicos le vendieron armas a los independentistas, los apoyaron con logística. Incluso hay un antecedente muy interesante de 1806, antes de la invasión de Napoleón a España. La flota británica invadió Buenos Aires, una colonia española, la colonia del Río de la Plata, y ahí pues los británicos trataron de meterse en las colonias españolas. Ellos sentían que el imperio español estaba débil. Entonces, evidentemente, los británicos estaban ahí cazando estragos para la colonia española. Los británicos también presionaron a los españoles para que no mandaran soldados a las colonias americanas para reprimir a las rebeliones, que esos soldados españoles se quedasen en la península ibérica para sacar a las fuerzas de Napoleón. Entonces los británicos, pues de forma muy maquiavélica, muy estratégica, pues al final lograron su cometido, al final de las guerras de independencia, que uno puede poner una fecha más o menos 1830, 36, cuando realmente todas las provincias
logran una completa independencia y también la corona española reconoce a esos nuevos países. Y ahí es donde se puede empezar a hablar de estados-nación que fueron creados pues sobre la marcha, pero antes de la independencia no había realmente una identidad nacional regional, ¿no? Había capitanías, había gobernaturas, pero no había nada realmente fuerte. Mira, acabas de dar un paseo por varios siglos y está interesante porque has hecho una buena síntesis de lo que ha sido todo el proceso hasta el momento de la independencia. Yo quisiera como centrarme en algunas cosas que has comentado. Por un lado, el rol y la percepción que tenían las comunidades aborígenes en América Latina sobre cuáles eran las alianzas que ellos podían establecer con, bueno, de partida, se ha comentado mucho en los últimos años sobre el papel que jugaron grupos como los tlaxcaltecas, los cholultecas, comunidades indígenas que vivían al sur de lo que era el territorio de los aztecas en Tenochtitlán, eh, y el rol que jugaron para que Hernán Cortés y los españoles lograsen vencer a los mexicas que estaban en esta zona. Eh, por otra parte, también de lo mismo se habla en otros lados, el triunfo de Almagro, de los conquistadores españoles en Perú sobre los incas, también tuvo como ventaja el que en el Imperio Inca se estaba llevando a cabo una guerra civil entre esas poblaciones. Entonces, eh, muchos cronistas de la época también hablan de esa situación. Eh, y luego de eso, hay historiadores que reflejan que para las comunidades indígenas en América Latina ha sido mucho peor lo que les ha tocado vivir en el establecimiento de las repúblicas latinoamericanas y en la consolidación de sus estados, más que antes. Un Sí, caso, hay un tema ahí muy interesante que es dentro de la población indígena había división entre los líderes indígenas y, digamos, la población general. Los líderes indígenas eran señores feudales realmente. De hecho, los indígenas, entre ellos, practicaban mucha esclavitud. Antes de la llegada de los españoles, era una práctica común que el 25% de la población en las comunidades indígenas era esclava a través de haber ganado batallas y guerras contra otros pueblos indígenas. Y luego cuando la exacto, corona española llega, pues les dan como cierta autonomía y son realmente los caciques locales indígenas los que apoyan más a la causa realista. Y sí es la población indígena que pues ve a lo mejor estas guerras de independencia como a lo mejor una oportunidad de ellos mismos romper su propia estructura de casta dentro de la población indígena. Entonces eso también es muy cierto que lo que mencionas de la guerra civil también dentro de los territorios incas, dentro de la población indígena también había mucha división y eso añade todavía más complejidad al asunto de las guerras. así es, y todas las repúblicas, nacientes repúblicas latinoamericanas comenzaron a vivir procesos de guerras internas. Bueno, aquí en México la guerra de castas en la península de Yucatán, casi yo diría que significó el que México tuviera que optar entre mantener aunque no era un territorio que estaba adherido a la Federación Mexicana, pero sí se le pide, sí los yucatecos piden el apoyo al Estado mexicano para eh, poder poner en paz a las comunidades mayas que se habían levantado contra los criollos. Está la guerra de castas como un dato, pero también tenemos la guerra de la triple alianza entre Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay, en el cual para algunos países, particularmente para Brasil, le significó la captura de prisioneros de guerra y convertirlos en esclavos. Y estos eran particularmente comunidades indígenas. Y está el caso de Argentina, que le llaman campañas de ocupación del Chaco y, y de la Pampa o la Patagonia, que fue la ocupación del desierto, que para muchos historiadores eso se les llaman la guerra del desierto, por ejemplo. Toda la ocupación de la Patagonia por parte de Argentina, ahí hay otro capítulo, pero también significó casi la extinción o el genocidio de comunidades indígenas. Entonces, ese es un gran tema bueno, me hace recordar el libro que tal vez conozcas de Krause, que se llama La presencia del pasado, sobre cómo en México el tema indígena
con los sacerdotes indigenistas y cómo toda una política de Estado de protección a los indígenas en la época de la colonia y posteriormente los neoindigenistas, que comienzan a reivindicar una figura idealizada de los líderes de las comunidades mayas, en fin, aztecas, pero como para configurar esta idea de configuraciones de sentimientos nacionalistas, ¿no? Y ya en el siglo XX hay una segunda ola de neoindigenismo que también es una idealización de estas poblaciones. Entonces, ahí hay un tema. Y los otros temas, que, perdón, es por una parte los jesuitas y su proceso de expulsión y de mantenimiento de relaciones y el peso que tuvieron en los procesos de concepción de nacionalismos en América Latina. Hay algunos autores que lo hablan, sobre todo porque los jesuitas fueron los que comenzaron a traer las imprentas, a hacer divulgación de ideas, a traer libros de la ilustración, a configurar un marco teórico que posibilitó también el surgimiento de sentimientos en los criollos de independentismo. Es clarísimo que las condiciones en Nueva España eran para las personas viviendo en esas colonias eran mejores que en muchas colonias anglosajonas, en particular las holandesas, las colonias británicas, las colonias francesas. Eso también es parte de la complejidad. Y luego lo que también es muy complejo es la construcción de la identidad nacional y incluso los propios líderes libertadores, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, San Martín en Argentina, pues parte de como de esos cacicazgos y estos egos también es lo que explica que después hubiese tantas guerras entre los propios países latinoamericanos en el siglo XIX y siglo XX, donde había muchos litigios sobre las fronteras, y todo esto pues viene de la época en donde durante las guerras de independencia, pues las capitanías, las ciudades grandes se disputaban el rol de líderes de la región. Como bien mencionabas, la guerra de la Triple Alianza, luego también la guerra del Pacífico, todos los problemas limítrofes que existen hoy en día en América Latina. Y bueno, también la parte histórica entre Chile y Argentina, que incluso en la guerra de las Maldivas, pues ahí también Chile jugó un papel poco conocido, que por momentos se puso del lado británico, por esa rivalidad histórica con Argentina. Entonces, es importante, pues, esta parte histórica para entender a veces los problemas actuales que hay en América Latina. Y también recordar que las guerras de independencia fueron brutales. Las colonias americanas tenían 20 millones de habitantes, más o menos, alrededor de 20 millones de habitantes en 1810, y murieron casi 1 millón de personas, o sea, un veinteavo de la población murió. No se digan los heridos, no se digan los que fueron despojados de sus tierras. Entonces, fueron guerras brutales, a diferencia de otras guerras de independencia contra los franceses, contra los británicos, pues fueron guerras con menos muertos, de menos duración. Estas guerras fueron guerras brutales y muy largas, en parte por el componente de guerra civil, que como saben, las guerras civiles a veces son mucho más brutales que las guerras entre estados. Duran más tiempo, hay más odio, es más difícil llegar a acuerdos diplomáticos. Entonces, eso es parte también de las cosas que explican nuestro presente hoy en América Latina, ¿no? Y las deficiencias que hay a veces en la democracia, en el aprecio a la democracia, en la veneración de los líderes fuertes. Es parte pues sí, de todo lo que nos rodea hoy en día, ¿no? Parece que no acabamos, parece que América Latina nunca logra despegar en cuanto a consolidación democrática. Obviamente que siempre hay luces y sombras, pero es importante pues, entender nuestra historia y lo primero es desidealizar pues, todos estos procesos, ¿no? Totalmente de acuerdo y creo que aquí no hemos ponderado debidamente los factores externos que posibilitaron estos procesos. Por un lado está la invasión napoleónica y el hecho de que una parte importante de la población criolla se consideraba o su reacción fue de preservar los derechos del rey de España. Y otro sector decía, es el momento para romper definitivamente relaciones. Entonces, pero están los antecedentes, por ejemplo, tenemos
a Francisco de Miranda en Venezuela y luego a Simón Bolívar, pero antes de Bolívar, San Martín y O'Higgins, de Argentina y Chile respectivamente, que adhirieron a la francmasonería. O'Higgins estudió en Londres, eh, y ahí se acercó a través de Francisco Miranda a las logias masónicas y se formaron logias masónicas en toda América. De hecho, en la masonería en México tenemos a muchos de los héroes de la independencia que participaban de logias aquí en el país. Y aunque oficialmente se establecieron o se reconocieron a partir de la independencia en 1821 o 23, por ahí, y no en 1810, pero ya en aquel entonces existían reuniones de este tipo. Entonces, está también un plan por ahí que se habla poco, de un plan británico para, por un lado, en términos de diplomacia, presionar a España a que abra el comercio de las colonias particularmente con el Reino Británico, pero también está el hecho de querer ocupar posiciones territoriales por parte del Reino Unido aquí en América. Entonces, y ahí están los casos, no sé, Belice, posteriormente Guyana y las propias Malvinas que tú estás señalando. Entonces, todos estos factores externos también jugaron un papel que es muy poco reconocido y aceptado por nuestros historiadores, digamos, oficiales. Sí, Y yo eso diría, es una realidad que la gran mayoría de la población de las colonias en América querían romper el monopolio que la corona española tenía sobre el comercio. Tú no podías comerciar desde México con a lo mejor Irlanda, Gran Bretaña o Estados Unidos. Tenías que pasar pues, por los puertos españoles, tenías que tener la autorización de Sevilla, de Cádiz, para poder comerciar. Entonces, esa era una demanda generalizada, es cierto, y los británicos querían presionar a los españoles para que dejasen que las colonias, sus colonias en Nueva España, en América, pudieran comerciar con el Imperio Británico. Entonces, el factor económico siempre es ahí muy, muy fuerte. Y algo también interesante que mencionas de configuración estado de las colonias americanas, cuando Napoleón invade España y secuestra a los reyes y pone a su hermano como rey en 1808, Napoleón lo interesante es que nunca tiene un interés muy fuerte en que sus tropas viajen a América para también hacerse de las colonias españolas en América. Él no le interesa tanto, de forma sorprendente, él nunca tiene una ambición de incorporar las colonias españolas americanas al imperio francés, lo cual lo hubiera podido hacer tranquilamente, ¿no? Eh, Él lo que quería, su plan de gobierno era darle autonomía a las colonias españolas en América y que esas colonias americanas formasen una confederación y en algún momento pues se integren a los dominios franceses, pero de una forma muy, muy ligera. A Napoleón no le interesaba mandar tropas a América para tomar control físico de las alcaldías, de las minas de plata, de oro. Sorprendentemente, Napoleón no le daba interés a las colonias españolas en América, que eran colonias de un país que él había ya conquistado. Entonces ahí se abre un capítulo interesante también de posibles, cuando estamos hablando de guerra civil en las colonias americanas, pues muchos lo que querían era pues, tener autonomía, más autonomía, pero seguir viendo a la figura del rey Fernando VII como la figura suprema. Entonces Napoleón pues también tenía un poco ese plan de que las colonias americanas pues tenían su propia dinámica, había que darles autonomía y pues si hay una confederación pues que la autoridad suprema estuviera en Europa, pero eso solamente si ellos querían. Si ellos querían ser independientes, había que dejarlos ser independientes. A Napoleón lo que le importaba era controlar Europa. Las colonias americanas no le veían mucho sentido, y también hay que recordar que las colonias americanas ya no eran tan ya no dejaban tanto dinero, era bastante costoso ejercer control sobre las colonias americanas. Entonces no era tan lucrativo realmente para Napoleón apropiarse de esas colonias americanas. Entonces todo se fue dando al mismo tiempo y no era lucrativo tener colonias en América, operarlas, los criollos, los locales, pues por temas también de ego,
de querer expandir sus propiedades a costa de los indígenas y también romper el monopolio de la colonia española respecto al comercio con otras partes del mundo. Y luego las ideas liberales, obviamente, de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos. Luego las Cortes de Cádiz en 1812, que establece una constitución liberal para las zonas de España en rebeldía y además las colonias americanas. Todo eso, pues obviamente que da ideas a los grandes terratenientes, a los patriotas americanos de las colonias españolas en América, para pues promulgar ideas de independencia, de autonomía. Entonces, pues todo se fue gestando un poco de forma natural al final. También hay que recordar que cuando Napoleón pierde en 1814, es hecho prisionero primero en la isla de Santa Elena y pues pierde el poder en España. En Francia es Luis XVIII el que regresa al trono francés y en ese momento el rey de España, Fernando VII, regresa al trono español. Y Fernando VII, en vez de como de mostrar agradecimiento con las Cortes de Cádiz liberales que como que lo estaban todavía manteniendo como figura suprema y también las colonias americanas. De hecho, Miguel Hidalgo, el patriota mexicano, él exclama en su grito de independencia, abajo el mal gobierno y viva Fernando VII. Entonces a Fernando VII se le llamaba el rey deseado. Todo el mundo quería que Fernando VII regresase, o no sé todo el mundo, pero una gran mayoría quería que Fernando VII regresase. Y sí, finalmente Fernando VII regresa al trono en 1814 cuando Napoleón pierde. Y Fernando VII lo que hace es instaurar una monarquía todavía más absoluta de lo que había antes. O sea, reprime a todos los liberales y obviamente reprime a todos los movimientos de rebelión en las colonias americanas. Entonces Fernando VII pues se vuelve un déspota y luego en 1820 hay una revolución también en España de ideas liberales y ahí es donde Fernando VII se ve obligado a pues abandonar las colonias americanas y reconocer que ya eso está perdido y reconocer, digamos, la causa liberal si quiere seguir siendo rey de España. Entonces, Fernando VII, pues hizo de péndulo un poquito, a veces era la figura deseada de los patriotas y a veces la figura odiada. A veces decía apoya las causas liberales y a veces cuando estaba en el trono, pues hacía todo lo contrario. Entonces, pues eso también añade a la complejidad, ¿no?, del proceso. Tú hablabas de las divisiones que existían al interior de los grupos. Bueno, no hubo un país en América Latina que no tuviese su guerra civil, ni siquiera varios conflictos internos. Casi todo, hasta entrado el siglo XX, la primera mitad inclusive, y hasta el día de hoy sigue existiendo inestabilidad política y un deseo de reconfigurar al Estado de formas distintas, de reformas constitucionales, de rediseños institucionales, etc. Y retomando el tema de las divisiones internas, tenemos el caso de Simón Bolívar, que para muchos historiadores traicionó a su formador, a su líder, a su guía, que fue Francisco de Miranda, lo mandó a asesinar, digamos. En Chile está el caso de José Miguel Carrera, un líder de la Guerra de Independencia chileno, que fue asesinado en Mendoza, en Argentina, y era un líder que siempre estuvo en conflicto con Bernardo Higgins. De hecho, el ejército chileno en la primera guerra de independencia, o en la primera fase, tuvo que replegarse hacia Argentina porque fueron derrotados por España. Y esa derrota se derivó de un malentendido, entre comillas, entre estos dos líderes militares, O'Higgins y Carrera. Pero más allá de esas situaciones puntuales, está el hecho de que existían divisiones en términos generales entre los que tenían una concepción de los nuevos estados de tipo más federalista. México, sus crisis constitucionales desde el siglo XIX hasta el XX pasan también por esta concepción federalista y presidencialista. Entonces, estaban estos grandes héroes de la patria que eran, por lo demás, bastante presidencialistas y muy centralistas: San Martín, O'Higgins, Bolívar, etcétera, y Turbide, que ni más ni menos hizo un imperio. Entonces, estaban estas dos visiones, de tener concepciones más federalistas, de mantener equilibrios entre las ciudades que tú mencionabas,
Guayaquil, Quito se peleaban la titularidad, pero también estaban todas las otras demás ciudades, etcétera. Que en el fondo, más que ciudades, eran caciques que propiciaban un cierto equilibrio de poderes, que se traducía finalmente en ideas más federalistas y en un líder más centralista, que eran los grandes generales, ¿no? Ahí hay un factor importante que finalmente, como dices, va a determinar, yo diría, casi toda la historia de nuestros países en sus procesos de constitución de repúblicas. El ejemplo de Argentina, ¿no? Eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. No había realmente una idea clara de nación, abarcaba un poco de Paraguay, un poco de Uruguay, un poco de Chile, y la manera como se constituyó la nación argentina, pues también pues estuvo llena de casos problemáticos, ¿no? Y eso también llevó a divisiones con la nueva República de Chile y pues las peleas, ¿no? Estuvieron a punto de estar en una guerra brutal por los territorios en el sur, por el estrecho de Magallanes, el Paso Beagle. Eh, entonces, estas, estos como procesos caóticos con líderes autoritarios, pues es lo que explica que nunca se haya sentado realmente también los estados-nación democráticos en América Latina. Y luego está el tema también de la desigualdad, que después de las guerras de independencia, pues continuaron estos sistemas de casta realmente. La, 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 parte, la parte de la desigualdad asociada también a qué etnia uno pertenecía, si uno era blanco, si uno era indígena, el tema de la corrupción también, que también dicho sea de paso, hay un mito que se dice que parte de los problemas de América Latina es porque los españoles que emigraron a las colonias americanas eran bandidos, ¿no? Era que España mandó a lo peor de sí a América y que por eso, pues en América Latina nunca se logró establecer una mentalidad pues de respeto a la ley, de democracia, pero eso también es falso. Los primeros, desde el principio, los españoles que emigraron a América Latina eran pues eran gente con mucho ímpetu, pero que también eran gente respetable. Nunca fue un proceso como en Australia, donde las personas que se mandaron a las colonias pues eran criminales que estaban sirviendo una sentencia o criminales que estaban escapando a la justicia. Eso yo creo que no es la explicación de por qué en América Latina hay tantos problemas, ¿no? De Estado de Derecho y valoración de la democracia. Yo creo que viene por temas pues, más estructurales de cómo se conforman los estados-nación, también temas de desigualdad brutales y un sistema de castas que siguió operando en la práctica después de la independencia. Entonces, eso también añade a la complejidad, ¿no? Sí, hay varias cosas que son interesantes de mencionar. Por ejemplo, está el hecho de la Gran Colombia y se tiene creo yo, la creencia popular de que siempre preexistió la Gran Colombia, es decir, Venezuela, Colombia y Panamá y Ecuador, cuando en realidad la Gran Colombia fue una adhesión voluntaria a estos territorios. Y por cierto, también se tiene la creencia de que Panamá, tras la construcción del canal por intervención norteamericana, Panamá se separa de Colombia, que era lo último que quedaba de la Gran Colombia, cuando en realidad Panamá tuvo cerca de 20 intenciones de separarse de Colombia, en declaraciones, y en concreto declaró su autonomía desde casi 1821. Eh, entonces, que tendemos a pensar de que todo ha sido producto de circunstancias, de intervenciones no deseadas, cuando en realidad el proceso ha sido mucho más complejo de lo que creemos. Eh, el caso de la Confederación Perú-Boliviana también es un caso interesante, porque eh, tras la retirada de Bolívar y concentrarse él en la Gran Colombia, Perú y Bolivia comienzan a definir también sus vocaciones y sus destinos y sus límites. Entonces, un general por ahí, Santa Cruz, de Bolivia, anexiona parte del norte de Argentina, eh,
Entonces Argentina entra en un conflicto armado contra la Confederación Perú-Boliviana y al mismo tiempo la Confederación Perú-Boliviana entra en un conflicto armado con Chile. Tenía dos guerras en dos frentes y, y eso es interesante porque al final en Sudamérica los conflictos estuvieron siempre presentes. Y aquí hay un dato que me parece igual muy interesante. Hubo países que se conformaron pacíficamente en, en sus independencias, pero su consolidación de repúblicas fueron altamente violentas. Ahí tenemos toda Centroamérica, que casi no tuvo que luchar contra los españoles, pero sí contra sí mismos. Está el caso de Brasil también, que los reyes portugueses salen de Lisboa y se refugian en Río, y ahí establecen el imperio, pero para mantener una autonomía le dan una categoría de autonomía a Brasil como un reino, y luego Sí, regresa al reino. Brasil, si no me equivoco, es el único, uno de los dos países en América Latina que ha tenido un rey. Fue la monarquía portuguesa que se trasladó a Río de Janeiro y ahí establecieron la capital del Imperio Portugués y Brasil adoptó eso como su forma de gobierno, ¿no? Ya después de haber sido independientes también. Claro. Entonces, hubo procesos relativamente pacíficos y hubo procesos muy violentos, como lo vivió México, como lo vivieron países en Sudamérica, pero Brasil después entra en conflictos armados internos porque Portugal quiere recuperar a Brasil como colonia, regresando el rey a Portugal, y el hijo dice, no, yo ahora quiero ser el rey de Brasil. Entonces, las configuraciones de los territorios tienen una fuerte, un fuerte componente de geopolítico. Tendemos a pensar de que todo es geopolítica y yo creo que sí, pero no siempre ha ocurrido eso. Tenemos el caso de la guerra del fútbol, que no fue por geopolítica, tampoco fue por el fútbol fue una excusa de un partido entre Honduras, me parece, y El Salvador, pero en el fondo había ahí una situación de inmigraciones internas y de ocupación o explotación de suelos agrícolas, etcétera. Y había población que se sentía desprotegida de su estado estando en el país vecino, en fin. Eso derivó en un conflicto en pleno siglo XX, pero también tenemos situaciones como Bolivia, que uh, también se le tiende a pensar como el país más pacífico de América y que siempre ha sufrido intervenciones en sus tierras. El Y sobre último todo que conflicto, no tiene acceso al mar, ¿no? Bolivia tenía acceso al mar, pero por la guerra con Chile que perdió, pues Bolivia se quedó sin acceso al mar y Bolivia siempre ha intentado ir a las cortes internacionales a reclamar que ese territorio era suyo antes y que debería también ser suyo en la actualidad. Pero ya las cortes internacionales en La Haga han sentenciado que Bolivia no tiene ningún derecho a reclamar territorios que eran suyos y que ahora son de Chile para tener salida al mar. Pero para Bolivia eso siempre va a ser un gran problema, ¿no? También es una, Paraguay, que tuvo. es una reivindicación de Bolivia que yo creo que va a ser histórica y permanente. No van a renunciar a esa pretensión. Y se entiende. Lo que sucede es que en el proceso o en la narrativa que establecen desde Bolivia, se dice que es un país que ha sufrido esto, pero en realidad eh, todos los procesos históricos que vivió la región, en particular la zona andina, entiéndase el norte de Argentina, el norte de Chile, el sur de Bolivia y Perú, eh, desde la Confederación Perú-Boliviana, que comentaba que estuvo en conflicto con Argentina y con Chile, y después otra guerra, bueno, eso fue a principios de los años 30, había otra guerra a fines de los 70 y 80 y principios de 1980. La guerra del Pacífico también se derivó en un conflicto entre Chile contra Perú y Bolivia, en una nueva alianza, y en esta alianza eh, Perú y Bolivia estaban atrayendo a Argentina a sumarse a esa alianza, y Argentina en ese momento estaba actuando de facto en la ocupación de la Patagonia. A principios bueno, más bien a mediados del siglo XIX,
un acuerdo de paz y amistad y comercio, navegación, así se llamaba, entre Chile y Argentina. Se estableció el litis possidetis, este famoso principio jurídico de que lo que tenías seguirás poseyendo a partir de las definiciones que ha hecho la corona española de los territorios en América. Pero entonces Chile negocia la neutralidad de Argentina en este conflicto, en este último conflicto con Perú y Bolivia, a cambio de la Patagonia. Eh, y aquí es interesante el tema, porque al momento en que, como tú acabas de decir, Fernando VII renuncia a las colonias, y al retirarse de allí, por ejemplo, España decide retirar a la persona que estaba, al oficial que tenía encargada de las Islas Malvinas. Y al retirarse de las Islas Malvinas, el Reino Unido hace una ocupación de este lugar. Por cierto, que Argentina también había hecho una posesión de la zona. Pero la primera ocupación que hubo de las Malvinas fue francesa. Bueno, al final de cuentas, ¿cuál es la conclusión a lo que quiero llegar? Es que toda esta, todos estos conflictos limítrofes que persisten al día de hoy, que configuran al final de cuentas nuestros territorios, tienen un fuerte componente geopolítico, pero también un fuerte componente de cacicazgos militares también. El general Santa Cruz en Bolivia, para algunos historiadores, el concepto o el modelo que querían establecer de Estado-Nación era el antiguo Imperio Inca, que para ellos llegaba hasta casi cerca de Santiago de Chile en aquel entonces, la llegada de las primeras conquistas españolas, y una parte del territorio del norte de Argentina. Entonces, eso es importante, porque al final lo que yo quisiera señalar es que vivimos con como el libro que mencionaba de Krause, La presencia del pasado, vivimos conflictuados con nuestra historia y no hemos aprendido mucho de ella, y sobre todo no la hemos terminado de aceptar, de que los errores de nuestros líderes anteriores nos tienen en esta situación, por una parte, y vivimos conflictuados también con un pretendido origen. Me parece extraño, porque apelamos a nuestro indigenismo cuando quisiéramos diferenciarnos incluso racialmente de los demás, del resto del mundo, y que es casi una especie de alusión a otros procesos de este tipo que vivió el mundo en el siglo XX. No lo quiero mencionar para no ofender a nadie, pero a mí me resulta, al final de cuentas, muy extraño que tengamos unas posturas así, tanto con la historia, con estas reivindicaciones territoriales que ya pasaron, eh, y mantenemos heridas abiertas. No las heridas abiertas que se comentaban en el siglo XX, sino que de otro tipo, de estas reivindicaciones territoriales que resultan mucho más chauvinistas que otra cosa. Aquí ahorita, ¿cuál es la reivindicación territorial, el conflicto territorial más grave, más importante en América Latina? Yo diría que el caso de Guyana y Venezuela es el más sensible. Eh, Venezuela reclama casi 2/3 del territorio de Guyana. Eh, Ese evidentemente es el mayor conflicto territorial que se tiene en la región. Los minerales que hay ahí, esa parte de Guyana parece que tiene muchos recursos naturales que pueden ser explotados. Entonces, definitivamente es lo más. Ahorita Guyana, con esas estimaciones del petróleo, las reservas de petróleo, está considerado por algunos analistas como ahora el país más rico del mundo per cápita, por la cantidad de reservas que hay ahí, y la poca población que hay en ese país. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Lo de Guyana y Venezuela, sobre todo Venezuela, que está en un estado muy crítico, muy endeble, muy pobre, el país está cayendo, pues para ellos poder apropiarse de esos territorios sería un salvavidas, ¿no? No, además le representaría eventualmente a Venezuela un gran mar territorial. A Guyana lo deja prácticamente
una parte muy pequeña, no sé si un 20% de lo que actualmente poseería como mar territorial. Eh, y otro caso que me está empezando a llamar la atención son unas diferencias que han surgido entre Chile y Argentina por el mar territorial, también mar, en la zona de Tierra del Fuego. Ambos países han comenzado a elaborar, a actualizar sus cartas de mares y en los dos hay superposiciones. Y en las dos hay diferencias muy considerables y se comienza a ver algunas acciones de acusaciones mutuas de invasión de espacio aéreo de uno de otro por naves de guerra. Un tema interesante, Argentina acaba de firmar un contrato con, me parece que con Dinamarca, para la compra de 24 aviones F-16. Y aquí hay otro factor, la necesidad de actualizar su material bélico por parte de la OTAN lleva a que el material actual obviamente no se desecha, sino que se vende, y los países en vías de desarrollo y menos comienzan entonces a prestarle atención a este material que la OTAN estaría desechando. Yo creo que aquí hay otro tema entonces, de, a lo mejor hay pocos temas abiertos de conflictos territoriales en Centroamérica, hay algunos entre Nicaragua, Venezuela, hay datos no reconocidos o no oficiales que están, pero hay sí informes que señalan o alertan de una preocupante eh, armamentismo por vía material ruso y de Irán. Entonces creo que los conflictos en América Latina están en una relativa tranquilidad. Venezuela y Guyana pudiera ser el foco más álgido. Estaremos vigilando todo eso y si sale algo importante, pues estaremos aquí discutiendo. Sí, desde luego. Hay otros temas que ya no vamos a alcanzar a comentar, pero quisiera por lo menos señalarlo. Yo creo que la geopolítica en América Latina, el narcotráfico también, las migraciones y, y Venezuela, que sigue siendo un factor que está jugando en procesos de estabilidad o desestabilización en la región. Creo que esos son los conflictos geopolíticos que pudiesen eventualmente tenerse en cuenta para la región actualmente y en el futuro. Sí, claro, temas de seguridad, temas de narcotráfico, de soberanía, de colaboración, sobre todo la presión que ejerce Estados Unidos, pues siempre son focos de conflicto, definitivamente. Bueno, ¿y tú qué piensas para cerrar de la región? Eh, ¿Crees que va a tener una relativa estabilidad? ¿Va a aprovechar bueno, el año pasado, Yo, perdón, un dato nada más, la canciller von der Leyen decía que había que volver a mirar a América Latina. ¿Qué piensas? ¿Cuáles van a ser estos factores de alianzas fuertes que va a tener América Latina con otras regiones mundiales? ahorita yo creo que es muy interesante la dinámica que está teniendo Brasil y Argentina. Brasil definitivamente quiere jugar un papel de potencia cada vez más influyente mundial, un papel, digamos, de mediador. Y un ejemplo de eso es que Brasil acaba de invitar a, a- al ejército, aparte del ejército chino y aparte del ejército americano, a hacer ejercicios militares conjuntos. Ahorita en Brasil se están realizando ejercicios militares con participación brasileña, china y estadounidense. Eso es inédito. Eh, y Brasil, pues sí habla siempre de resolver el conflicto en Gaza, en Ucrania también. Entonces, está esa parte de Brasil, Brasil como este miembro de los BRICS, de este grupo un poco que busca ser antagónico a la hegemonía de Estados Unidos. Y también está la parte de Argentina con Milei, que está liderando un movimiento, digamos, pues de romper con estas dinámicas históricas de intervencionismo en la economía, problemas de inflación, y un poco de discurso también agresivo, conservador, libertario, antisocialdemócrata, que también es lo que vemos
de tendencia en muchas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá incluso también, digamos, esta nueva derecha que busca atacar la izquierda posmoderna, defender valores libertarios, económicos y también conservadores en la parte social. Entonces Argentina tiene la posibilidad de erigirse como una potencia también, un líder. Argentina tiene la posibilidad de ser líder de estos países, a lo mejor latinoamericanos, que pueden volcarse hacia la derecha. Y veremos si Milei logra pues mantener resultados económicos, que ya bajó mucho la inflación con Milei. Estaba en 3 dígitos de inflación anual, y ahorita ha bajado ya prácticamente a 3.2% de inflación mensual, que es una bajada pues brutal de la inflación y la estabilidad de las finanzas públicas. No hay déficit, por primera vez hay superávit. Pero también Milei pues juega con discursos un poco reaccionarios, conservadores, y eso puede ser muy atractivo para mucha gente que busca otra vez volver a valores más tradicionales. Y yo creo que Argentina puede ser un líder de estos países latinoamericanos que buscan acomodarse hacia la derecha, apoyar a Estados Unidos, estar dentro de la influencia de Estados Unidos, y vemos a otros como a lo mejor Brasil, a lo mejor México, si hay gobiernos todavía también populistas de izquierda, Colombia, que busca más bien integrarse a la dinámica de los BRICS, que es pues más bien la influencia china, la influencia un poco más antiestadounidense. Entonces, pues sí, América Latina va a ser escenario de estos juegos geopolíticos interesantes, y tenemos, yo creo que a Brasil, Argentina hay como actores muy importantes, muy interesantes, y México, pues veremos también en dónde se acomoda. México tiene la parte determinista, digamos, que no puede sacudirse, que es estar al lado de Estados Unidos. Entonces, México yo creo que nunca va a adoptar medidas tan radicales, antiestadounidenses, anticapitalistas, como a lo mejor Nicaragua, Cuba, Venezuela, simplemente por la proximidad. Es un poco simplista presentarlo así, pero en general yo creo que México tiene menos margen de maniobra a lo mejor que Brasil o Argentina, precisamente por la cercanía con Estados Unidos. Y esa sería mi conclusión. Perfecto, Sebastián, pues qué gusto escucharte y dialogar contigo de estos temas que en los meses de las patrias de varios países nos viene bien refrescarnos de cuál es nuestro origen y cuál es nuestra situación actual. Pues un abrazo, que pases felices fiestas y nos estaremos viendo en otro programa. Gracias. Un abrazo. Un abrazo igual. Adiós.